Creo yo, y después de consultarlo con mucha gente, que nunca un mensaje presidencial tuvo un impacto tan fuerte en la ciudadanía como cuando hace 20 años el entonces joven presidente Alan García anunció que iba a estatizar y nacionalizar la banca privada en el Perú. La propuesta causó un terremoto político, fue el fin de una alianza entre empresarios y el gobierno, movilizó a miles a las calles y fue el inicio, el catalizador del inicio del movimiento Libertad, que luego llevaría a Mario Vargas Llosa a la presidencia de la República, candidatura que por cierto falló ante la candidatura de Alberto Fujimori. Fueron tiempos tremendos para el país, que se embarcaba en ese entonces en un modelo económico que estaba en vías de extinción en el mundo, pero que aquí persistentemente el doctor García trataba de implementar. Finalmente el intento fue fallido, fue neutralizado en el Senado de la República y la banca privada pudo seguir operando felizmente en el Perú. Lo que viene a continuación es un recuento de Karina Chávez, de lo que pasó en esos años. Yo sé, y hay que decirlo, que a mucha gente no le gusta recordar, sobre todo los que pertenecen a los sectores que marcharon en esos años en las calles contra el régimen. Pero recordar es bueno para sacar lecciones y para aprender de la historia. Veamos. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. ¿Usted ha venido a depositar dinero o a retirar, señor? Por la retirada prácticamente, porque hay incertidumbre ahorita con lo que está haciendo el gobierno, ¿no? El gran objetivo es nacionalizar la banca, y en eso no hay ningún paso atrás. Te voy a decir, espera. 20 años atrás, un mensaje presidencial que remeció las columnas del sistema financiero del país. Su nacionalización y estatización. García festejaba su anuncio de estatizar la banca. En su pensar del año 87, García Pérez parecía meditar que era la medida más inteligente y audaz. Lo cierto es que para algunos representó el punto de quiebre de su gobierno. Que García se caía con o sin estatización por la torpeza de las políticas económicas. García y sus asesores y la época fueron bastante torpes en términos económicos. Un manejo de la economía en completo desorden, donde la maquinita, controles de precio, el dólar MUC acabaron por cobrar la factura a la población con la hiperinflación que a finales del gobierno García superó el 2000%. ¿Por qué se dio la estatización? ¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones? ¿Y qué fue la estatización? Una gran cortina negra, cortina de humo que buscaba tapar las cosas, y no falta hoy día algún despistado que dice que la crisis que viene es producto de la estatización. No, señor, la crisis era inevitable. Porque él generó una gran plusvalía en grandes empresas del país, porque claro, como el mercado estaba cerrado, las empresas internas hicieron muchísimo dinero, vendían productos de cualquier calidad a la gente, y la gente la tenía que comprar porque no había importaciones. Entonces él pensó que ese excedente se iba a reinvertir inmediatamente y eso iba a evitar una crisis. Los agentes económicos no funcionan así, porque los agentes económicos funcionan de acuerdo a cómo ven ellos el mercado, cómo ven la tasa de retorno a sus inversiones, etc. Entonces, como él sintió que no había una inversión, él quiso castigar a esta gente, entonces quiso estatizar los bancos. Otra corriente interpreta que la medida radical llegó en momentos donde Alan García perdía su popularidad. En aras de recuperarla, García embanderó la estatización de la banca como una lucha social. Consideraba que solo un sector de la población tenía la concentración del poder económico, oligarquías que dominaban financieramente a los hombres del campo, los reales productores. En eso no hay ningún retroceso. Vamos a nacionalizar la banca, vamos a hacer la justicia social. Democracia, libertad, democracia, libertad, democracia, libertad.
sumamente preocupados porque tal como está escuchando, estamos en peligro de perder nuestra libertad y nuestra democracia. Nos preguntamos, ¿qué pasará después? No, que a la juventud, ¿qué le espera si ahora están estatizando todos los bancos? ¿Qué le espera a la juventud? Era un proceso de expropiación directa, violenta, arbitraria, que implicaba robar recursos de básicamente a quienes estaban en la actividad bancaria peruana. Nadie sabía si la estatización incluiría a las sucursales de bancos extranjeros en el Perú o a los bancos privados regionales. Una suerte de medida improvisada. 2 días después del mensaje a la nación, se publicó un decreto por el cual se autorizaba la intervención por 120 días de 10 bancos, 6 financieras y 17 compañías de seguros. La reacción de los ahorristas fue inmediata y en apenas 48 horas fueron retirados más de $5 millones. La inseguridad financiera provocó la caída de la Bolsa de Valores de Lima. ¿Usted ha venido a depositar dinero o a retirar, señor? Por la retirada prácticamente, porque hay incertidumbre pero ahorita con lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Trabajadores de bancos protestando en las calles, un país desahuciado en su economía, con un cáncer llamado Sendero Luminoso. La administración de Alan García quedó aislada, impotente, cruzada de brazos ante un país que se hundía. Frente a la estatización de la banca, la respuesta política de la derecha fue la creación del movimiento Libertad, con el escritor Mario Vargas Llosa a la cabeza. El 21 de agosto, en la Plaza San Martín, Vargas Llosa pronunciaba un discurso frente a 80.000 personas que gritaba a viva voz: ¡Libertad! 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 Pero el presidente García no solo perdía el frente político. En lo legal, 3 juzgados civiles declararon procedente los recursos de amparo presentados por los accionistas de los bancos, financieras y empresas de seguros afectados. Rechaza el equívoco fallo judicial por el cual un juez ha ordenado que el Estado levante la intervención temporal dispuesta por el gobierno. Aquí está con nosotros Alan García. Aquí ya viene Alan García para recibir la voz del pueblo chimbotano. Yo he querido venir a esta plaza donde he sentido siempre la fuerza del trabajo, a pedir a ustedes que me dieron la fuerza de sus votos. Las críticas contra su pedido de estatización lo llevó a buscar baño popular al norte del país, bastión aprista que lo recibió multitudinariamente. Yo he presentado en el Parlamento un proyecto de ley que va a ser aprobado, que tiene que ser aprobado, y aquí están los parlamentarios que tienen que votar por ese proyecto. En la precisión el error. En septiembre se aprobó el proyecto de ley para estatizar. En octubre fue publicado y bastó para que el gobierno ingrese a la fuerza al Banco Vice y Crédito. Las imágenes de agresión contra Guillermo Vice cuando intentaba recuperar la administración dieron la vuelta al mundo. Ante tantos reclamos, acorralado judicial y socialmente, Alan García Pérez perdió todos los frentes. Tuvo que dar un paso atrás ante su famosa estatización, pero el daño ya estaba consumado. Gracias a Dios han pasado 20 años y sabemos que eso no va a volver a ocurrir. Pero eso es lo que cuando sucede, eso es lo que sucede cuando se siguen modas económicas completamente desfasadas. En ese momento, y el mundo había dado un giro hacia otras latitudes, y acá en el Perú se discutía todavía la expropiación sin pago en ese momento, además con mucha incertidumbre, de bienes privados. Gracias a Dios, repito, mañana no se va a hablar de eso, sino de una situación económica boyante de un país que crece y que atrae la inversión privada. Vamos a hacer una pausa, regresamos con una encuesta reveladora de la Universidad Católica. Todo lo que la gente piensa de la democracia en el Perú, no muy auspiciosa, les diría, en algunos resultados. Volvemos con eso.